Francesco Petrarca es uno de esos autores que a uno le llegan a la mente cuando se habla de los grandes cambios en la historia de la cultura europea, ya que fue un hombre del siglo XIV que no solo escribió poemas hermosos, sino que también marcó un antes y un después en la manera de pensar. Más tarde les explicaré por qué. Por eso, hoy se le conoce como el padre del humanismo, un título que refleja la enorme huella que dejó en su época y en las generaciones que vinieron después. Petrarca nació en 1304 en Arezzo, Italia, en el seno de una familia que había sido expulsada de Florencia por razones políticas. Desde el inicio de su vida estuvo rodeado de inestabilidad, algo común en esa Italia dividida por luchas de poder. Sus padres quisieron que estudiara derecho y lo enviaron a Montpellier y a Bolonia, pero él mismo admitió que jamás sintió verdadera pasión por las leyes. Lo que le daba sentido era la literatura, sobre todo la de los autores clásicos latinos. Una anécdota importante es que él dedicaba largas horas en bibliotecas o en monasterios buscando manuscritos antiguos. Era como un cazador de textos olvidados. Gracias a ese esfuerzo se recuperaron escritos de Cicerón, Virgilio y otros autores que, de no haber sido por él, probablemente se habrían perdido para siempre. Esa obsesión por rescatar la cultura antigua es una de las razones por las que hoy se lo ve como un pionero del Renacimiento. En su vida personal, una figura que lo marcó fue Laura. La conoció en una iglesia un Viernes Santo y quedó profundamente enamorado. Nunca fue un amor correspondido porque ella estaba casada, pero ese amor imposible lo acompañó siempre y se convirtió en la inspiración de su poesía. En sus versos ella aparece como un ideal de belleza y virtud, pero también como motivo de deseo y sufrimiento. Esa contradicción lo hizo escribir con mucha sinceridad, mostrando su lucha entre lo espiritual y lo terrenal. Aunque Petrarca se ordenó como clérigo para poder sostenerse económicamente, jamás dejó de sentirse dividido entre sus deberes religiosos y sus pasiones humanas. Esa tensión lo convirtió en un escritor muy auténtico porque no ocultaba su fragilidad, sino que la transformaba en poesía. Además de todo esto, Petrarca tuvo gran reconocimiento en vida. Viajó por Italia, Francia y Alemania. Fue recibido en distintas cortes y en 1341 recibió en Roma la corona de laurel como poeta laureado, un honor que lo ponía al nivel de los grandes poetas de la antigüedad. Ahora hablemos de sus obras más importantes. Una de ellas y la que no puede faltar es la de Cancioneri o Cancionario, que contiene 366 poemas, en su mayoría sonetos dedicados a su amada Laura. Allí expresa toda la complejidad de sus emociones: amor, alegría, culpa, deseo, tristeza, esperanza. Cabe recalcar que esta no es una obra como cualquier otra, ya que no se limita a cantar la belleza de una mujer como lo hacían muchos poetas medievales de su época, sino que muestra sus contradicciones internas, sus luchas espirituales y sus momentos de debilidad. En esos poemas, Petrarca no habla desde lo divino, sino desde lo humano. Ese cambio de perspectiva es lo que lo hace revolucionario. Es uno de los primeros escritores que se atreve a mostrar sus sentimientos como parte central de su obra, no como algo secundario. Además del Canzonieri, escribió tratados en latín como De Vita Solitaria, o La Vida Solitaria en español, la, cu la cual la cual defendía el valor del retiro y de la reflexión interior, algo muy adelantado para su tiempo, ya que hablaba sobre el alejamiento de lo material, sobre cómo, de qué era tan importante era reflexionar uno mismo. En una época donde la mayoría de las ideas giraban en torno a lo religioso o a lo político. Con esto, Petrarca abrió un gran camino hacia un pensamiento más humanista e individual, lo cual, claro, sería clave para el inicio del Renacimiento.
También otra de sus obras que es importante hablar es la de Secretum, que es más o menos una conversación consigo mismo y con San Agustín, en la cual reflexiona sobre sus contradicciones personales, sus miedos y sus culpas. Y no podemos olvidar sus cartas familiares, las cuales eran como una especie de diario para él, y en las que hablaba sobre política, filosofía y religión. Un dato curioso es que aunque para él el latín era la lengua de prestigio, fue con el italiano, con el Cancioneri, que logró algo más grande: elevar la lengua del pueblo a un nivel literario altísimo. Es lo que lo conecta con Dante y con Boccaccio, o con Boccaccio, con quienes formó una especie, ¿cómo decirlo?, un de trío de la literatura italiana. El siglo XIV en el que vivió Petrarca fue una época de profundas crisis y cambios. Europa enfrentó la terrible peste negra que mató a millones de personas y dejó un clima de dolor y miedo. Italia, por su parte, no era un país unificado como lo conocemos hoy, sino una serie de ciudades-estado que vivían en guerra constante. Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, cada una luchando por el poder y el comercio. A esto se le suma la crisis de la Iglesia, porque en esos años el papado no estaba en Roma, sino en Aviñón, Francia. Ese traslado, conocido como el cautiverio de Aviñón, generó un gran desprestigio y muchas críticas. Petrarca fue muy duro contra la corrupción del clero, aunque él mismo era parte de la iglesia. Este contexto de enfermedades, guerras y crisis religiosas llevó a mucha gente a refugiarse solo en la fe o en el miedo, pero Petrarca eligió otro camino: mirar al ser humano, a la vida interior, a los sentimientos y al valor del pensamiento clásico. Eso es lo que lo hace tan diferente en su época. Petrarca es considerado el padre del humanismo, que fue la base del Renacimiento. El humanismo fue un movimiento que puso al ser humano en el centro, no para desplazar a Dios, sino para equilibrar la mirada. Antes de él, en la Edad Media, casi todo se escribía desde una visión teológica. Los libros eran religiosos, las reflexiones estaban centradas en lo divino. En cambio, Petrarca recuperó a los clásicos griegos y romanos y los pone en diálogos con su presente. Para él, estudiar a Cicerón o a Virgilio no era ir en contra de la fe, sino reconocer que la sabiduría humana también tenía valor. Lo que lo hace el padre del humanismo es justamente eso. Fue el primero en plantear con fuerza que la vida humana, con sus pasiones, dudas y deseos, merece la misma atención que lo religioso. A partir de él, se abre un camino en que el arte, la filosofía, la ciencia y la literatura se enfocaron más en el hombre, en su dignidad y en su capacidad de razonar. Esa fue la semilla la cual favoreció el Renacimiento. Bueno, en conclusión, Petrarca fue un hombre que vivió en tiempo de crisis, pero logró salir adelante, ya que en lugar de hundirse en el miedo o en la guerra, eligió rescatar lo mejor de la cultura antigua y traerlo a su época. Supo darle importancia al humano, a los sentimientos y la vida interior. Y al hacerlo, marcó un giro en la historia de la literatura y en el del pensamiento muy grande. Sus poemas, especialmente el Cancionari, muestran a un hombre real, lleno de contradicciones, que amaba intensamente y que también se cuestionaba. Y sus tratados en latín reflejan su compromiso con la sabiduría y con el valor del conocimiento. En lo personal, creo que Petrarca tiene un valor enorme porque nos recuerda que los escritores no son figuras lejanas ni perfectas, sino son personas de carne y hueso que sienten y se equivocan. Y por eso lo aprecio, así sea un escritor que no conocía antes.
que jamás había escuchado y que nunca había leído alguna de sus obras, pero gracias a este trabajo, gracias a que he estado indagando más sobre él y que he visto su forma de escribir, me he dado cuenta que era una persona que escribía sobre su vida interior, que escribía con todo su ser, con toda su alma, con sus sentimientos, con honestidad, sin disfrazar sus dudas ni sus miedos. Lo que más me impresiona es cómo desde hace más de 700 años sus versos siguen siendo de los mejores actualmente. Además, todos podemos sentirnos identificados con ese choque entre el deseo y la razón, entre lo espiritual y lo humano. Y eso nos demuestra que la buena literatura no envejece.